a dar a conocer. El tema es la semiótica corporal y la comunicación. Entre los integrantes de la exposición está la compañera Carla Villegas González, la compañera Silvia Vélez Mónica, la compañera Jackie Ron Mesa, la compañera Dayana Orellana Ronquillo, la compañera Kerly Silva Vélez y la compañera Gina Vera Granda. A continuación, mi exposición es la relación entre la semiótica y el estudio de la comunicación. Siguiente diapositiva, compañera, por favor. Parte de la historia del campo académico de la comunicación es su relación con otros campos conceptuales, de los que comienza a importar los principios constructivos, los cuales van a ser más tarde principios epistemológicos. Por lo tanto, parte de esa historia es su relación con la semiótica, la cual se establece en primer momento como una fuente metodológica en los años 60, a raíz de los trabajos en Italia. Siguiente diapositiva, por favor. La relación, la semiótica comenzó considerándose precisamente como la ciencia de la comunicación. La llevó a producir sus propios modelos sobre la comunicación y a construir una compleja tipología de la cultura. Al plantear la comunicación como uno de sus ejes centrales, implícitamente construyendo un puente con otras ciencias, que da de alguna manera a trabajar con el objeto de la comunicación. Siguiente diapositiva, compañero. El vínculo es la reflexión sobre el objeto de la comunicación, las investigaciones donde se mezclan autores, teorías, conceptos que la semiótica mantiene por criterios epistemológicos, también se convierte en modelos explicativos, tanto la semiótica como de los estudios de la comunicación. Ignora las particularidades de la semiótica. Siguiente diapositiva, por favor. El estudio de la comunicación a la semiótica. Ha usado a la semiótica no solo como herramienta de análisis, sino que implícitamente le ha otorgado cierto valor en los conceptos de esta misma. La ha convertido simultáneamente en una forma de justificación de todo tipo de interpretaciones que se pueden hacer sobre cualquier objeto o cualquier proceso comunicativo. Dado que los signos son su objetivo de estudio, entonces la semiótica permite establecer el significado o sentido de cualquiera de ellos que intervengan en el proceso de la comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación, mi compañera Carla va a exponer sobre otro tema de la semiótica. Gracias. Hola. Debemos recordar que la semiótica es la ciencia del estudio de los sistemas de signos. Se refiere a los diferentes códigos, idiomas y símbolos, correspondiente a la cultura de la población local, el mundo, los conceptos analíticos, su persistencia y similitud en diferentes situaciones, y su aspecto diacrónico. Esto nos muestra la base para comprender el desarrollo de todas las actividades humanas en la sociedad. La semiótica también se puede considerar como un método adecuado para lograr grandes objetivos en diferentes campos del conocimiento. Ferdinand de Saussure lo consideró como una ciencia que estudia la vida humana. Blanco y Bueno lo define como un tema que se ocupa de la descripción, las ciencias de los signos y sistemas de significados. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los tipos de semiótica podemos mencionar la semiótica de comunicación. Es un estudio sobre la intención comunicativa de una imagen y el uso de los signos adecuados para explicarla bajo el criterio fundamental y exclusivo
que delimita el campo de la semiótica, el estudio de los sistemas de signos explícitos y unívocos, como lo son los códigos de la ruta, banderas, escudos. Los representantes de esta corriente son esencialmente E. Bayens, Monin y L. Prieto. Actualmente, esta es menos utilizada debido a la descripción de los escasos sistemas de signos en las imágenes. La semiótica narrativa. Con el fin de comprender el funcionamiento semiótico en el contenido de la estructura narrativa del texto, mediante el análisis de un recorrido generativo, que es una construcción teórica que intenta modelar la forma como se genera y se articula en el sentido en un texto, comúnmente considerados en los manuales de guiones. Posee dos niveles: el de estructuras discursivas, que tiene su base en las partes del discurso verbal. Estas operaciones son procedimientos de elaboración necesarios para construir los textos. Y el segundo, que son las estructuras semionarrativas, que se presentan en varios tipos de textos: cuentos, novelas, relatos televisivos, cinematográficos. La semiótica de significado o de significación sostiene que la realidad significante, lo que vemos y creemos real, es un proceso de significación al margen de toda intención comunicativa. Produce determinados efectos que se organizan en diferentes sistemas de significación, como el sistema significativo de la arquitectura de una ciudad. Por lo tanto, la semiótica de la significación plantea el estudio del uso de los elementos significantes, formas, colores, vinculados a una cultura o a una sociedad determinada, y lo que se produce en la mente de un intérprete cualquiera cuando percibe algo. Semiótica discursiva. Es aquella que estudia los mensajes y discursos como realidades significantes, que están constituidas por una serie de niveles y planos organizativos, sucesivos y solidarios, y que van de lo superficial a lo latente. La semiótica icónica, que también se encarga del estudio de todos aquellos sistemas de signos en los cuales interviene la imagen en cualquiera de sus múltiples variantes. Es posible en una imagen percibir el ejemplo de la utilización combinada y mixta de elementos de diversos sistemas de signos, con la intención de significar a través de una iconografía específica. Gracias, le damos paso a la siguiente compañera. Hola, yo les voy a hablar de la importancia de la semiótica en la comunicación. La semiótica ha tenido una recepción o un impacto en casi todas las ciencias humanas y, por supuesto, principalmente en las ciencias sociales. Es la encargada de brindar comprensión significativa a la comunicación y a las interacciones que se establecen entre los comunicantes. ¿Cómo funciona la semiótica dentro de la comunicación? La semiótica ha pasado por distintas etapas y se ha transformado de acuerdo con diferentes corrientes filosóficas y científicas. Las personas nos comunicamos por medio de casi todas las cosas que hacemos. Esto quiere decir que sea con un gesto, un movimiento o una seña, nos estamos comunicando. Nunca dejamos de comunicarnos. Aún cuando estamos en silencio, nosotros comunicamos. Los movimientos, gestos e incluso las posturas son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Es precisamente a través de estas primeras herramientas que se construyen formas más complejas de comunicación para los sentidos, como una publicidad o en el cine, la música, el arte, entre otras cosas. De aquí que la semiótica se considera una ciencia que tiene más de un método, es decir, que esta es capaz de indagar o de averiguar el significado que se construye y que se transmite en el lenguaje oral o en el lenguaje escrito. Pero también es un lenguaje complejo, podemos encontrar la semiótica en un lenguaje complejo, como es un cartel publicitario que tenemos que descifrarlo, o las imágenes en un cine o en la televisión, o en las formas estéticas del arte, como un cuadro, una pintura, algo así.
Y la semiótica nos ayuda a comprender cuál es el sentido, cuál es el significado, e incluso el efecto o la relación que se busca establecer con los receptores de los mensajes. O sea, que busca establecer una relación de emisor y receptor, siendo esta una especie traductora de significantes en el proceso comunicativo. Ahora vamos a mirar la semiótica visual. ¿Qué es la semiótica visual? Es una rama de la semiología que consiste en la interpretación de imágenes, como le decía en la parte anterior, de objetos y expresiones corporales para comprender una idea de lo que estamos visualizando o lo que se quiere expresar a través de estas imágenes. Es decir, que la semiótica visual se utiliza para interpretar lo que busca comunicar los elementos que están a nuestro alrededor. ¿En qué campos o dónde podemos usar la semiótica visual? La podemos usar en lenguaje de señas, también podemos usarla en señales de tránsito, pues sería la semiótica informativa, preventiva y reglamentarias. También la encontramos en obras de arte, por ejemplo una pintura, en arquitectura, y esto también nos comunica. La encontramos también en señales de movimiento y acción utilizadas en el ejército, por ejemplo. También las encontramos en caricaturas y en vallas publicitarias. La importancia de la semiótica visual en la comunicación. Esta nos proporciona los instrumentos necesarios para analizar imágenes como fotografías, pinturas, dibujos, etcétera, lo cual permite a las personas comprender mensajes por medio de imágenes, así como permite también a los profesionales de la comunicación, en este caso a los periodistas, expresar y comunicar ciertos mensajes por medio de imágenes. Es decir, la semiótica visual es la herramienta que los comunicadores y diseñadores utilizan para desarrollar formas de comunicar mensajes publicitarios o mensajes sociales o de interés público. Y no nos debemos olvidar, y recalco en esta exposición, que las personas aprendemos o recordamos más algo si lo miramos en imágenes, en dibujos o en una señalética. Lo grabamos más en nuestra mente que si solamente lo escuchamos. Y de esta manera pues se asegura el total entendimiento y comprensión del mismo, tomando en cuenta que las personas cuentan con diferentes conceptos mentales. Unos graban más escuchando, mirando, otros palpando. Entonces todos tenemos diferentes formas de captar mejor las cosas. Y la semiótica visual nos permite identificar ciertos rasgos en las integraciones mentales de diversos grupos de personas, y estas son características afines, ya sea basado en niveles socioeconómicos, culturales o en otras características. En esta noche, con esta ilustración, queremos ayudar a comprender la importancia de la semiótica visual, teniendo en cuenta que el análisis de los signos puede revelar ciertos patrones de comunicación en diversos grupos sociales. Es por eso que la semiótica es muy importante en el comunicador. Y es importante conocer, antes de desarrollar un mensaje o algo que queremos decir, debemos nosotros desarrollarlo y hacer un diseño enfocado en un grupo de personas en particular. A continuación, mi compañera continúa con su tema. Buen día, compañeros, estimado tutor. Les voy a hablar sobre qué es la semiótica. Esta es la disciplina que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Esta forma parte de las teorías del lenguaje, donde el signo se define como la unidad mínima de una oración. Un ejemplo, objeto, fenómeno, señal, se utilizan para representar o sustituir a otro que no está presente. Esta disciplina fue propuesta por Saussure, quien la definió como una ciencia que debe estudiar el funcionamiento de los signos en la vida social. Es la encargada de estudiar los signos y las formas en las que se contribuye y se transmite el sentido durante la comunicación. También se puede decir que la semiótica se ocupa de las prácticas sociales, en cuanto son productoras de sentido, y dentro de ese contexto, de las prácticas características de la cultura de masas que son de construcción del sentido en una sociedad que en la actualidad tiende a ser global en muchos aspectos. ¿Para qué nos sirve la semiótica? Nos ayuda a comprender cuál es el sentido, el significado y hasta incluso
el efecto o la relación que se busca obtener con quienes queramos transmitir uno o varios mensajes, siendo así esta disciplina una traductora de significados o signos en el ámbito comunicativo. Los movimientos, gestos o incluso las posturas son herramientas que involucran a los sentidos y nos comunicamos a través de ellas. Muchas gracias. Quiero hablarles sobre un poco el análisis que hemos estado el día de hoy observando el tema de la semiótica. La semiótica viene del griego semión, que significa signo. No es una ciencia que es un proceso de convertirse en una, sino más bien que viene a ser una disciplina muy joven. La semiótica es el estudio de los signos en cuanto a una teoría de los significados. Es una teoría de códigos, lenguajes, lengua, señales, todo lo que constituye un sistema de significación. Es por eso que es un método para leer el mundo. Lo que nos rodea, por ende, todo este hecho de signos y todos los signos hay que interpretarlo. Existe también la semiología. El semiólogo es un detective que cree que su entorno es un conjunto de signos a desarrollar. La semiótica tiene como la realidad se manifiesta a través de sus signos, de la manera en cómo lo representamos e interpretamos. Es a partir de esta realidad, signo, que los seres humanos hemos creado. Ideas, mitos, creencias, ciencia, religión, arte y filosofía, que nuevamente por medio de esos signos se preguntarán qué es la realidad y buscarán dar respuesta a esta pregunta. Por medio de la realidad de signo, de su percepción e interpretación, los seres humanos construimos una imagen o modelo mental de la realidad. Si consideramos a la realidad como todo aquello susceptible de ser percibido por los sentidos, incluida la idea de estar consciente de lo que estamos viviendo, notamos que también la realidad es un sentimiento que se manifiesta a través de la conciencia o la autoconciencia. Esta capacidad que nos hace reconocernos a nosotros mismos y reflexionar sobre la realidad. En consecuencia, hay tantas realidades como consecuencias de lo que se crea. La realidad no es solo una. Cada persona y cada mente es una realidad independiente. La realidad es una idea, una creación de nuestra mente. Todos tenemos la posibilidad de crear nuestra propia realidad hoy en día. Es posible pensar que una realidad externa a nuestra mente. Debemos aceptar la idea de que la realidad depende tanto del modelo como del observador de la intérprete, que esto viene a ser como un modelo casi siempre está representado por los signos. Todo lenguaje es una institución humana, es un consenso social, no es un fenómeno institutivo ni natural. Nadie nace manejando los códigos ni los sistemas de signos. Nadie nace hablando ni escribiendo. Recordemos que el lenguaje es un sistema complejo y nada fácil de aprender. Necesitamos invertir varios años de nuestra vida para poder conocerla y dominarla. La sociedad se pone de acuerdo para que estos ciertos códigos se empleen, ya sea en letras y palabras. Nos comunicamos con signos, creamos lenguajes con ellos, las relacionamos con el contexto, interpretamos signos, nos comunicamos con los signos, creamos signos, nombramos que los percibimos, pensamos que lo percibimos. La percepción no solo conecta con la realidad y sus signos, la realidad como un conjunto de signos, la ciencia de los signos, que viene a ser prácticamente la semiótica. La teoría de la semiótica
tiene que ver con entender la realidad de los signos, cómo los signos de cualquier nivel perceptivo que pueden ser interpretados, percibidos, representados y usados como un lenguaje para comunicar conceptos. Es por eso que la semiótica corporal existen dos tipos de niveles de expresión de la expresión, que viene a ser el expresivo y el cognitivo. El expresivo básicamente viene a formar, a ser una forma inconsciente, y el cognitivo viene a ser la conciencia que tenemos de nuestros propios actos. Ya sabemos que la semiótica viene a ser parte mucho de los signos, de cómo lo manejamos, de nuestros gestos, de todo lo que nos rodea, publicidad, imágenes, en fin, todo lo que prácticamente debemos captar, el tema visual, prácticamente lo que está en nuestro entorno. A continuación, quiero darle paso a mi compañera para que le siga aportando un poco más sobre el tema de la semiótica. Muchas gracias. Gracias, compañera. Ahora vamos a ver en dónde se aplica la semiótica. Aplicación de la semiótica. Como hemos estado viendo este tema muy bonito, tenemos conocimiento que es conocida como la teoría de los signos y es la herramienta para estudiar cómo se utilizan los signos para transmitir sentidos y también significados dentro de la comunicación. Los movimientos, los gestos y posturas son herramientas que todo ser humano posee y que a través de ellas comunicamos directa o indirectamente. Se aplica al momento de que nosotros nos exponemos y con eso damos una impresión a quien nos visualiza, recordando que es una manifestación no oral, ¿sí?, de nuestro cuerpo, o ya sea por símbolos, por escritos, por dibujos, y que el receptor decodifica el mensaje que se da. En este caso, nosotros estamos en una posición, con eso estamos transmitiendo, estamos dando a conocer cómo nos sentimos, por qué momento estamos pasando. Eso también refleja en nuestro cuerpo. La aplicación es perenne, porque siempre expresamos con el cuerpo, con movimientos, con palabras e incluso hasta cuando callamos. En el momento que nosotros no emitimos palabras, estamos en silencio, estamos callados, allí también estamos transmitiendo algún mensaje para las personas que nos están visualizando. También está muy presente en los medios comunicativos. Vamos ahora a ver lo que son los medios, ¿sí? A través de que nosotros podemos observar la semiótica. Siguiente diapositiva, compañeros. Tenemos los medios textuales. Se observan de maneras diferentes y por el contenido propiamente textual de los medios, en este caso los periódicos, las revistas, todo lo que contiene escritos, estos son los medios textuales. Ahora los medios visuales. Son los que emplean imágenes, símbolos, vallas, con el fin de comunicarnos algo. En sí, la semiótica está donde sea y está siempre en nosotros, porque está en nuestro cuerpo y transmitimos, comunicamos a través de él. A continuación, mi siguiente compañera. Buenas noches. Como tema final, voy a hablar de las características de la semiótica corporal. Según Saussure, son 4 características: la arbitrariedad, la linealidad, la inmutabilidad y la mutabilidad. La arbitrariedad significa algo arbitrario, que está motivado en el sentido que la unión entre el significado y el significante es convencional. La arbitrariedad es la propiedad del lenguaje corporal. Linealidad es la linealidad del significante, que es una imagen acústica de naturaleza auditiva, o sea, se desenvuelve en el tiempo y toma la característica del tiempo. Podemos decir que el significante es una línea
y el signo lingüístico es lineal, porque los signos aparecen uno tras otro, ya sea oral o escrito. Al ser la semiótica corporal, la disciplina que aborda la interpretación y producción del sentido y estudia fenómenos significantes, podemos decir que es la ciencia que dentro de las sociedades humanas trata de los sistemas de comunicación y además describe procesos de comunicación, no intercambiando mensajes, sino produciendo términos con sentido de acción de los signos, procesos de producción de significados, etc. También es una herramienta para descubrir no solo lo que las cosas significan, sino que las interpreta. O sea, la semiótica corporal es la que estudia y acciona todo lo relacionado con la comunicación, porque el cuerpo revela toda la riqueza de actitudes de una persona. Por eso es posible el estudio de la comunicación desde la semiótica, ya que hay que entender signos, gestos y códigos, porque es la estructura corporal y mental del ser humano, porque la semiótica corporal y la comunicación se complementan. Siguiente diapositiva. La inmutabilidad es aquella que no cambia, o sea, no puede ni se puede cambiar. Es inmutable lo que no está sometido a la condición temporal. Es la propiedad peculiar de la eternidad. Es como cuando decimos, es un atributo de Dios. El proyecto del Señor subsiste siempre. La idea sobre inmutabilidad es sencilla de entender, ya que algo es inmutable cuando no se puede modificar. Es aquello que no es libre, sino expuesto y excluye todo cambio lingüístico, general y repentino. Mutabilidad es aquello que cambia a través del tiempo y altera los signos lingüísticos, ya que el signo cambia porque continúa. También podemos decir que es la cualidad de cambiar con facilidad, o sea, el signo muta su significado y a través del tiempo la lengua se modifica parcialmente. No hay duda que el cuerpo habla, pero eso no significa que tengamos que andar tratando de controlar o interpretar todo gesto, todo el tiempo, porque hay tics que se heredan y esos nos pueden confundir. Dicen que los ojos son las ventanas del alma, pero las manos y el cuerpo también son importantes en la semiótica corporal y la comunicación, porque el uso del espacio que rodea el cuerpo debe ser el necesario para expresarse con libertad. Debemos aprender a interpretar lo que expresan los gestos y el cuerpo, para así comunicarnos mejor. Muchos piensan que el lenguaje corporal está de moda, ya que hay señales claras que se pueden aprovechar como pautas de la expresión corporal para mejorar la comunicación y así entender a los demás. Además, la semiótica es muy importante en las ciencias sociales porque su estudio en lenguaje y comunicación humana, también en la comprensión de los fenómenos psicológicos y sociales que se generan a través de la comunicación. Judith James, una inglesa experta en lenguaje corporal, propone algunas pautas sencillas, como mantener el contacto visual, tener una postura erguida con los hombros relajados, dar la mano de manera afectuosa, no mover las manos de manera excesiva al hablar, entrelazar las manos suavemente, sentir los pies bien apoyados sobre la tierra cuando hablamos con alguien, sostener la cabeza erguida, tener gestos abiertos y fluidos que generen empatía, dejar las manos sueltas al costado del cuerpo y no copiar gestos de los demás, porque los nuestros son los que nos representan. También es importante la congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los gestos deben acompañar a las palabras, porque hay que observar si las palabras y los gestos se contradicen. Es como si un hombre nos dijera que nos quiere mientras sus ojos van detrás de otra mujer. Es lo que pasa cuando alguien nos dice la verdad. Sus palabras pueden ser firmes, pero la voz
la cara y el cuerpo reaccionan ante la mentira. Entonces aparecen algunas señales como la transpiración o la picazón en la nariz, que se conocen como efecto Pinocho. Para James Haynes, los gestos deben ir a la misma velocidad que el discurso, porque de esta manera queda claro que forman parte del proceso de pensamiento. Las señales honestas preceden algunos segundos a las palabras, porque el cerebro tarda menos en generar movimientos que en formular reacciones. Cuando se trata de mensajes importantes, confiamos en la comunicación no verbal, porque si nos basamos en las palabras nos cuesta entender, recordar o creer lo que nos dicen. Las palabras son para decir, pero el lenguaje corporal es para demostrar. En conclusión, la semiótica corporal es la ciencia que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas y estudia relaciones entre el código y el mensaje y entre el signo y el código. Y además estudia todos los procesos de comunicación. Gracias por su atención.